La selección del proyecto de Arduino se concretó en observar varios videos tutoriales de YouTube. Tuvimos la oportunidad de visualizar una serie de proyectos diferentes, muy llamativos y creativos, pero el bloqueo que tuvimos es que varios de estos proyectos necesitaban una inversión fuerte económica, y lo que nos llamó la atención del proyecto del piano capacitivo de Arduino fue el hecho de que, como se utilizan materiales de reciclaje, la inversión económica era menor, y por eso hicimos la selección de este proyecto. Materiales a utilizar: un Arduino Nano, un protoboard o tablero, 7 resistencias de 1 megaohms, 15 cables DuPont o machos, son de colores, una bocina, un cable de alimentación de USB a micro CD, una laptop para conectar el cable entrada de USB o una batería portátil. Por último, una cinta a aislar. Capacitancia es la capacidad eléctrica, propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica, cantidad de energía eléctrica almacenada. El ser humano posee esta capacidad eléctrica y por consiguiente puede actuar como condensador. Es siempre una cantidad positiva. A continuación les voy a explicar cómo funcionan los elementos de nuestro sensor capacitivo. Nuestro sensor capacitivo funciona bajo la arquitectura de von Neumann, que es entrada, proceso y salida. En estos cables que van a ser la entrada al protoboard, y luego esto se traslada al Arduino, que es donde se realiza el proceso, y la salida es el audio en la bocina. Cabe mencionar de que las resistencias, por su naturaleza, generan una capacitancia, la cual aprovecharemos para mandar impulsos eléctricos al Arduino. Las resistencias que estamos usando son de 1 megaohm, lo que hace que resista más a los impulsos eléctricos que estamos enviando en estos cables. Obviamente los materiales que usamos fueron una placa Arduino, un protoboard, los cables de conexión son machos, y las 7 resistencias, que básicamente son los 7 cables o las 7 notas que nosotros estamos usando para el audio. Entonces, y bueno, una bocina también. Básicamente eso es lo que tenemos y lo que hemos utilizado para realizar el proyecto. A continuación voy a explicarles algo acerca del código que utilizamos para el proyecto de Arduino respecto al piano con sensores capacitivos. Primero, teníamos que descargar la librería Capacitive Sensor, que es la que está aquí al inicio. Esta librería hace que los pulsos eléctricos se conviertan en audio. Aquí donde dice Speaker 13, es donde estamos definiendo el pin 13 para la bocina que conectaremos. Ahora, en estas 7 notas que observamos en la parte de abajo, son los conectores de las resistencias. Entonces, en estos conectores de resistencias es donde van los impulsos eléctricos al Arduino, y luego estos se convierten a lo que es el audio. Entonces, aquí explica que el pin 2 está conectado a la patita que actuará como emisor, y el pin 3 como receptor. Si podemos observar,
básicamente, entonces el pin 2 está aquí, que es el que funciona como el que transmite los datos del Arduino al protoboard y viceversa. Entonces el pin 3 es el que está conectado, es el primero, es el que está conectado a las resistencias, y luego tiene una salida que es donde se ingresa el sonido, básicamente en una de estas patitas. Luego vamos a observar que básicamente esto se está guardando en estas variables. La primera variable se llama CS23, la siguiente es CS24 y en fin hasta la CS29, que es en el orden en que están conectados. La siguiente instrucción, que es Serial Begin 9600, es donde iniciamos el puerto serial para poder mostrar los resultados en la computadora. Entonces en esta parte es donde estamos dejando el sensor en 30, ¿verdad? Eso significa que no necesitamos ni siquiera tocar el elemento, ya sea lo que vayamos a utilizar, una fruta o un limón o una lata, para que suene nuestro sensor. Aquí sí podemos notar, pues el último pues lo bloqueé, o lo bloqueamos más bien, porque estábamos realizando pruebas, entonces ya no conectamos la octava nota. Seguidamente de esto estamos agregando esta variable que recordemos que era la de las entradas, y la estamos guardando en otras variables que son total 2, total 3 hasta total 7. Luego de esto pues es donde estamos colocando los if. Entonces aquí se hacen las comparaciones según la salida o la patita que estemos tocando, y entonces si cumple la condición, lo que hace es que transmite un pulso eléctrico que luego se convierte en audio. Y recordemos que esto va en el pin 13, que es la salida del Arduino 1. Nosotros estamos utilizando un Arduino 1, entonces es la salida del Arduino 1 a la bocina. Entonces esto que observamos acá donde dice speaker, obviamente es la bocina. Este 523-200 en este ejemplo es la nota que podremos escuchar en la bocina. Esto básicamente es do, luego sigue re, y luego mi y fa, sucesivamente hasta la nota que es si. Y el delay lo que está haciendo ahí es transmitir en milésimas de segundo a la bocina. Eso es lo que hace. Entonces cada uno de los if lo que hace es tomar una condición dependiendo de qué patita estemos tocando, es la nota que escucharemos en la bocina. Entonces básicamente ese es el código con el que nosotros realizamos nuestro proyecto del piano con Arduino 1.
Hacer nuestro proyecto porque pues, se pensó que era algo muy sencillo, pero al final de cuentas resultó que había muchos detalles que tomar en cuenta y fue complicado. Buscamos orientación de algunas personas que sabemos que saliera el proyecto, ¿verdad? Y ustedes puedan ver lo que resultó siendo, porque la idea original era utilizar latas y frutas. Pero resulta que cuando conectábamos, por ejemplo, el primer cablecito, la verdad no sé exactamente en qué pin está conectado el primer cable, pero cuando conectábamos una fruta a ese cablecito, por alguna razón, la nota de ese primer cable se trasladaba al segundo cable. Cuando nosotros conectábamos el segundo cable a una lata o a una fruta, esa misma nota se trasladaba al tercer cable y así sucesivamente. Entonces tomamos la decisión de no conectar ninguna lata ni ninguna fruta para que no nos ocurriera eso. Sin tener las frutas ni las latas, tenemos ahí las 7 notas ubicadas en cada uno de los pines que se seleccionaron y pusimos un cablecito que funciona como tierra que nos ayuda a que la conexión de la capacitancia, es el nombre que recibe la carga eléctrica que posee nuestro cuerpo, y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo al tocar las puntitas de los cables. Tenía un poco de duda con respecto a qué metal es el que está en las puntas de los cables. Lógicamente tiene que ser un metal que sea un fuerte transmisor de carga eléctrica, pero sabemos que dentro del cable hay cobre, pero no sé si las puntitas de los cables son de cobre. Sí, ¿También es cobre? Tiene Okay, como entonces sí tenían. un esmerilo, como un tipo barniz, podría decirse. Pero sí es cobre. Sí, pues eso decía Diego, pero yo variaba un poquito en mi opinión con él, porque yo sé que el cobre tiene un color especial, entonces como yo lo veo. Suena no suenan los demás. Bastante complejo. Solo los dos en la misma. Solo hay 2 que suenan. Entonces ya al momento de hacer tierra, entonces ya se obtienen los sonidos. Ahora, otra situación es cuando lo conectamos a limón. Como esto tiene un sensor, entonces no es necesario que yo llegue a tocar el limón para que suene la nota, sino que simplemente con acercar, ya no es lo mismo de... Ahora no. No. Vamos a probar. Químicamente, ¿qué es? Ácido. ¿Qué más? Vitamina C. Buscar una vejiga. A uno también crea electricidad y estática. Estática. ¿Alguna vez se llega a explotar la vejiga? Por la misma estática. ¿Sí o no? A veces usted está inflando, pues ahí sí, pero el globo es grande. Entonces ya crea la estática y... ¿Y la autocombustión? Ojalá nunca nos pase. ¿La leímos, hijo? ¿Sobre? Combustión. Autocombustión. O sea que... Cuando hay, por ejemplo... Parece raro, pero... Ahora sí funciona. Sí, bueno, Está funciona, bien, pero ¿vale? tiene la misma nota. Sí, tienen la misma nota. Eso es lo que ocurre cuando conectamos cable o el siguiente pin absorbiera la nota del primero. Sinceramente no sabemos por qué es que ocurre, pero... ¿Qué función tiene ahorita? Está desempeñando